Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy excelente, listo para un día de trabajo. Hoy entro en la tarde, afortunadamente, razón por la cual puedo dedicarme a leer con ustedes el tercer texto, el tercer artículo de divulgación tratado o versado en torno a las técnicas del psicoanálisis. Este en particular tiene por título Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Es un texto de 1912. Ajá. Recordemos que conforme el psicoanálisis nace dentro de la medicina como una práctica específica, como una práctica especializada de la neurología, muy ligada con la psiquiatría. En aquellos momentos no existía la psicología como lo conocemos al día de hoy y no había la necesidad de separar tanto la práctica de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, y todo esto en un afán de reunir los medios técnicos, los medios teóricos, es decir, ideas específicas que guiaran el quehacer de médicos especializados en el tratamiento de neuróticos, ajá, neurópatas, neuróticos, es básicamente lo mismo. Para el día de hoy estoy grabando este video en el 1 de agosto del año 2022. Ya no existe la neuropatía, ya no existe la neurosis, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, de acuerdo a la también la Asociación Psiquiátrica Americana. Y esto, por supuesto, podemos verlo tanto de manera positiva como negativa. Sin más, ahorita estamos empezando desde la página 107. Les repito el título, Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, un texto de 1912. En la página 109 viene una introducción de apenas unas palabras de James Strachey junto con la mención de las ediciones en alemán, ediciones en castellano. Rápidamente les diré que todas las traducciones en castellano fueron hechas por Luis López Ballesteros. Es un traductor muy popular, muy recurrente en las traducciones de Freud del alemán al castellano, ¿vale? La edición que estamos por abordar es la edición estándar, la Standard Edition, los libros verdes. Ahorita no tengo uno junto a mí, todos están en mis libreros, pero lo que sigue serán palabras del doctor James Strachey. La primera publicación de este trabajo data de junio de 1912. Ajá. Es todo. Es toda la introducción de James Strachey. Pasamos inmediatamente a la página 111 del volumen 12. Lo que sigue ya serán las palabras del doctor Sigmund Freud, que recordemos es un texto dirigido a una comunidad específica, médicos, ajá, doctores y doctoras. En aquellos tiempos, y si mal no recuerdo, ya se integraban las primeras mujeres no solo al estudio de la medicina, sino también al psicoanálisis. Y por supuesto, la integración del grupo de mujeres, de doctoras, contribuyó muchísimo. Pienso en Ana María Bruckman, no es. Ella, no sé por qué me vino el nombre. Es una psicoanalista, podríamos decir, famosa aquí en México, Ana María Bruckman, pero estaba pensando en la princesa María Bonaparte. Estaba pensando también en. Ah, se me olvidó. Muy ligada al trabajo de Jung, Sabina Spielman. No me acuerdo bien del nombre, pero bueno. Eh, Sin más, las siguientes ya serán palabras del doctor Sigmund Freud. He decantado las reglas técnicas que propongo aquí de mi experiencia de años, tras desistir por propio escarmiento de otros caminos. Específicamente, el doctor Freud se refiere aquí de la hipnosis. Ajá. No es que la hipnosis sea mala, es que la hipnosis él no la pudo usar por, digo, ciertamente no por incompetente, al menos no hay, ¿cómo decirlo?, razones para señalar que por el hecho de que Freud la descartara, debamos todos descartar la hipnosis, sino porque adquirió otros conocimientos, ¿vale?
conocimientos que hemos estado observando, conocimientos que él mismo aplicó para sí y que le permitió, por supuesto, encontrar caminos para aliviar su propia neurosis. Hablando de la neurosis del doctor Freud, una histeria, por supuesto, se manifestaba en constantes e inexplicables dolores de cabeza, entre otras manifestaciones, ¿vale? Pero fue una de las observaciones, una de las aplicaciones que el doctor Freud le permitió, digamos, avanzar en el conocimiento propio, ciertamente, y de los, ¿cómo decirlo? De una hipotética estructura psíquica. Ajá. Estamos hablando ya de una construcción que le permitió al doctor Freud influir en su propia neurosis y en la neurosis de gente a su alrededor, específicamente sus pacientes, ¿vale? Pero regresamos al texto. Con mucha facilidad se echará de ver que todas ellas, al menos un buen número, se resumen en un solo precepto. Véase página 115. Repito, estamos en la 111. Vamos a llegar a la 115 en unos minutos, pero esto me parece muy interesante. Todas, todas estas técnicas, reglas técnicas, se resumen en un solo precepto. Ujú. Continúa el texto. Espero tomarlas en cuenta, ahorre muchos gastos inútiles a los médicos que practican el análisis y los salve de incurrir en muchas omisiones. Pero estoy obligado a decir expresamente que esta técnica ha resultado la única adecuada para mi individualidad. No me atrevo a poner en entredicho que una personalidad médica de muy diversa constitución pueda ser esforzada a preferir otra actitud frente a los enfermos y a las tareas por solucionar. Recordemos entonces, estamos en un contexto específicamente médico. Ajá. No estamos hablando de una técnica que gente que no sea doctora pueda adquirir. Y esto, por supuesto, viene a cambiar con el tiempo. No puedo decirles que, y esto es algo específico de mi abordaje, el psicoanálisis sea una terapéutica, que el psicoanálisis, al menos una terapéutica conforme la concebimos para el año 2022. Ajá. El psicoanálisis ciertamente brinda herramientas, brinda posibilidades, pero estas posibilidades de intervención radican mucho en justamente no solo en el analista que pueda aplicar conocimientos, que pueda aplicar ciertas técnicas, sino en las herramientas que tiene el analizante. Aquí hay algo que debo distinguir antes de continuar con la lectura. Ciertamente en videos pasados, en comentarios de textos pasados, he mencionado, por ejemplo, en el psicoanálisis se ve un ejercicio de poder, pero este poder no viene del analista. Ajá. El analista, al menos desde mi experiencia, y por supuesto lo puedo encontrar también en los textos freudianos, es un elemento pasivo. Ajá. Es un elemento que simplemente se dedica a escuchar y a partir de la escucha a devolver lo que el analizante trae. Ajá. Entonces, al momento de señalar un juego de poder, es importante notar cómo el analista no es propiamente un coach, por ejemplo. No es propiamente un terapeuta que va, gracias a su amplio conocimiento y sabiduría, a cambiar al analizante. El analista básicamente es como un espejo, básicamente. Ahorita vamos a escuchar entonces qué es lo que el doctor Freud le propone a los médicos, doctores, doctoras de su época, para acercarse no al paciente, sino al análisis. Ajá. Aquí viene el inciso A, dice este punto. La tarea inmediata a que se ve enfrentado el analista que trata más de un enfermo por día le parecerá sin duda la más difícil. Consiste en guardar en la memoria los innumerables nombres, fechas, detalles del recuerdo, ocurrencias y producciones patológicas que se presentan durante la cura y en no confundirlos con un material parecido oriundo de otros pacientes analizados antes o al mismo tiempo. Fíjense, entonces, el punto número uno, recordar nombres,
fechas, detalles del recuerdo, ocurrencias, producciones patológicas. Ajá. Aquí me detengo para enfatizar ese contenido. Ujú. Esto, lo que sigue, son las palabras literales del doctor Freud deben entenderse conforme no solo a la población, médicos, no solo al tiempo, 1912, sino específicamente al interlocutor, es decir, al expositor, al doctor Freud, durante la cura. Para el doctor Freud, y esto lo hemos visto no solo en los textos pasados, en los dos pasados de técnicas sobre psicoanálisis, sino desde la interpretación de los sueños, la cura empieza en el momento del contacto. Ajá. No se trata de la cura como, oh, ya no tengo neurosis, oh, ya no tengo síntomas, oh, ya no tengo relaciones tóxicas, ¿no? Hablando del contexto actual, 2022. Ya no se trata de dejar, no estamos hablando entonces de una noción, la del doctor Freud, de cura conforme a la medicina. Desde ese momento el doctor Freud se empieza a separar de una práctica médica, una práctica que podemos decir tómese esto y con esta pastilla, usted, por ejemplo, va a dejar de tener esta irritación en la garganta o va a dejar de toser. Hay una diferencia entre lo que el doctor Freud concibe como enfermedad y al mismo tiempo como cura, entre la medicina y podemos decir, la práctica del psicoanálisis, que en esos momentos también Freud asociaba con una psicoterapia. Ajá. Por supuesto, esta separación vino después de la muerte del doctor Freud, en la cual también gracias a la intervención de Jacques Lacan, gracias a la intervención y al sostenimiento de la actual escuela francesa, podemos decir una cosa es la psicoterapia y otra cosa es el psicoanálisis. Ajá. Y todo esto, repito, ocurrió después de la muerte del doctor Freud, pero ahorita regresamos al texto. Entonces, repito, la principal tarea es guardar en la memoria nombres, fechas, detalles del recuerdo, detalles, ajá. Ocurrencias y producciones patológicas. Aquí se refiere específicamente a los síntomas. Por ejemplo, es que doctor, no puedo estudiar. Tengo los libros, pero en cuanto los hablo, un lapsus. ¡Pum! Recuerdo. Ajá. Esto es curioso. Eh, Al menos lo que me ocurre a mí en la práctica del análisis es que los detalles como que se asocian. El mismo paciente va a, digámoslo así, ir mostrando una especie de rompecabezas, no en una, sino en muchas sesiones, en el cual, curiosamente, las piezas van a ir encajando. Ajá. Aquí puedo entender esta dificultad teórica. Repito, la tarea inmediata es la más difícil. Ajá. Podemos suponerlo, es que, ¿cómo estar acordándonos? ¿Cómo estar, digamos, eh, recordando los nombres, fechas, detalles, ocurrencias y producciones de un paciente? Bueno, es que al menos lo que me ocurre a mí es como si el paciente mismo fuera una temática específica, fuera, digámoslo así, comparándolo todavía con un rompecabezas, como si las piezas no solo encajaran, sino una imagen es lo que nos transmite el analizante. Ajá. Es lo que nos transmite la persona al poder primordial o primero del análisis. Ajá. El analista observa y dice, oh, pero es verdad, usted me había dicho y había tenido una equivocación al hablar. Al hablar, ¿no? Ahora, yo soy el del lapsus, pero sí, ciertamente, también era una equivocación al hablar cuando mencionó una palabra en vez de otra. Ajá. Hablar en vez de, es decir, las piezas van encajando conforme el mismo analizante, quien trae el problema, va manifestando dentro del análisis la configuración de ese problema. Dicho en otras palabras, y aquí es una vez más donde podemos hacer una crítica más a la psicoterapia al día de hoy.
para la psicoterapia, abrazada en la psicología, todas las adicciones son exactamente lo mismo. El punto es que los adictos dejen de consumir, dejen de ser adictos. Ajá. Los ansiosos dejen de ser ansiosos. Cuando realmente no nos damos cuenta que, ya sea en las adicciones, ya sea en la ansiedad, ya sea en la angustia, ya sea en los duelos, cada una de estas situaciones es distinta dentro de la misma población. Es decir, no podemos tener 5 casos de adicción iguales, por ejemplo, ¿no? Hablando desde una, ¿cómo decir? Una constitución de la población, podríamos todos agarrarlos parejos y decir, todos estos consumen, todos estos son adictos, por ejemplo, ¿no? Todos estos tienen relaciones patológicas, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad, eh, dentro de la población de 5 adictos, uno lucha fuertemente contra sus impulsos homosexuales, otro lucha fuertemente hacia la autonomía dentro de su familia, uno más lucha fuertemente para producir. Es decir, ya no se trata de una cuestión de, ¿cómo decirlo? Trabajar simplemente, sino una relación que establece para con su propia actividad, retomando el ejemplo del principio, ¿no? No puedo estudiar. Y curiosamente, cuando yo fumo marihuana, por ponerles un ejemplo, no es que yo lo haga. Si yo fumo marihuana, entonces puedo estudiar. Ajá. Hay una relación entre el consumo y la producción, pero es una relación específica de este sujeto. Ujú. Y por supuesto, así podríamos extendernos desde una perspectiva, digamos, universal, objetiva, todos consumen. Ajá. Cuando en realidad también no nos ponemos a, por ejemplo, y esto es algo también cuestionable, considerar el azúcar, por ejemplo, como una forma de consumo que no se incluye dentro de las concepciones médicas actuales de adicción, por ejemplo, ¿no? El azúcar, la cafeína, hablando de sustancias, entre comillas, no dañinas, que por supuesto hacen daño, pero que no están contempladas dentro de los cuadros esquematizados, los cuadros organizados por los conjuntos de estudiosos, ¿no? Ahorita regresamos al texto. A ver, repito esto, ¿no? La tarea más difícil, recordar detallitos. Ajá. Y detallitos específicos de ese paciente. Y si está obligado a analizar por día 6 pacientes, dice 6 nada más, pero estamos entendiendo que es 6 analizantes, 8 enfermos o aún más, la hazaña anémica, es decir, la hazaña del recuerdo, que lograrlo supone despertará en los extraños incredulidad, asombro y hasta conmiseración. Es decir, pobrecito ese analista que cree recordar. Ajá, pobrecito, tiene tantos pacientes que ya no le cabe nada en la mente. Ujú. Es que este es algo también específico o que al menos yo puedo identificar desde mi práctica en su momento de la psicología y luego del psicoanálisis. Los problemas de los analizantes son suyos. Y esto es algo curioso, algo que no veo o yo no viví en la psicología. Cuando llega un paciente a la práctica mía dentro de la psicología, antes de que yo me acercara al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, sus problemas eran míos. Sus problemas eran, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Y de repente, el psicoanálisis se me presenta como una relación que el neurótico sostiene consigo mismo a partir de mi propio análisis. Me doy cuenta cómo mi analista no carga con mis problemas. En alguna ocasión le digo a mi analista algo y me dice, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? No sé, no sé. Yo creía, ciertamente, que el análisis era, digámoslo así,
una forma de resolver conflictos. Y en el momento en el que mi analista me dice, ¿y yo por qué? Me doy cuenta que eso era mío, que esa situación yo tenía que hacer algo ya. No era una cuestión de que, a ver, me va a pasar la receta, me va a decir cómo. No. Por supuesto, y llevando esto a mi propia práctica, repito, después de mi propio análisis, descubro una situación muy específica y una situación que yo plasmo en mi propio libro, esta en la cual nosotros ciertamente somos más responsables de nuestra vida de lo que nos gustaría aceptarlo. Permítame un segundo. Mm, bien, entonces, aquí se trata, según esta primera aproximación, Freud está dirigiéndose a médicos interesados en el psicoanálisis y que al mismo tiempo no saben que lo más importante es un asunto, digamos, entre comillas, del recuerdo, que yo aquí estoy oliendo, me estoy adelantando al texto, no es una cuestión de recuerdo, es una cuestión de dejar, dejar que el paciente pinte su vida, dejar que el analizante nos diga lo que quiere decir. Y esto es algo que, por supuesto, no se contempla dentro de la práctica psicológica, justamente porque los problemas están definidos desde antes que el paciente llegue a la sala de consulta. Desde antes que el paciente hable, nosotros ya decimos es un adicto. ¿Por qué? Porque yo soy especialista en adictos, por ejemplo, ¿no? Regresando al texto. Y en todo caso, se tendrá curiosidad por conocer la técnica que permita dominar semejante plétora, es decir, semejante abundancia de recuerdos. Ajá. Y se esperará que se sirva de unos particulares recursos auxiliares. Sin embargo, esa técnica es muy simple. Desautoriza todo recurso auxiliar, aún el tomar apuntes, según luego veremos, y consiste meramente en no querer fijarse en nada en particular y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma, entre comillas, atención parejamente flotante, cierra comillas, como ya una vez la he bautizado. Miren, qué curioso. Nota número uno, James Strachey nos dice, alude quizá a una frase del historial del pequeño Hans, véase volumen 10, página 21, si bien allí la formulación es algo diferente, entre comillas. Prestaremos atención pareja a todo cuanto hay que observar, cierra comillas, tal como se figura en el presente trabajo. La frase reaparece en el texto Dos artículos de enciclopedia en el volumen 18. Repito, atención parejamente flotante. Antes de continuar, a veces nos da la impresión de que el doctor Freud simplemente habla por hablar. Recordemos que justamente el doctor Freud empieza a acercarse a la práctica científica, a la práctica médica, desde una perspectiva única. Ciertamente, lo que él puede notar es algo inédito en toda la historia de la humanidad. Ajá. Es como si un niño descubriera, por ejemplo, una computadora. Empieza a tocarla y empieza a usar palabras para describirse a sí mismo lo que está observando. Ajá. Les hablé, por ejemplo, en este mismo texto de lo que Freud mencionaba como la cura. No era un punto final, era un punto inicial. La cura empieza en el contacto entre el analizante y su analista. ¿Por qué? Porque el analista no lo va a buscar cambiar. El analista va a devolverle inmediatamente lo que la analizante dice, hace, representa, manifiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá.
Cuando dice aquí atención parejamente flotante, incluso el mismo James Strachey, alumno de Sigmund Freud, empieza su comentario con alude quizá, es decir, el maestro y el maestro que James Strachey trató personalmente se manifiesta así y yo como que creo entender que recordemos, Strachey se dedicaba a estudiar la obra de su maestro, a traducir la obra de su maestro, y él apenas puede seguir esas palabras. Ajá. Entonces, he ahí una dificultad ciertamente en el estudio del psicoanálisis y en la práctica también. Por eso, ciertamente se funda la necesidad de contar con diccionarios de psicoanálisis aún antes de la enseñanza de Jacques Lacan, que también se dedica a usar frases específicas. Y esto ciertamente nos puede auxiliar al día de hoy a cualquier interesado, no solo desde del área de la medicina, no solo desde la psiquiatría, ni aún desde la psicología. No tenemos que contar con una especialidad universitaria, maestrías, doctorados, aún la licenciatura, no es necesario para tomar una sola idea de la práctica del psicoanálisis. Y esta idea es, nos aproximamos toda la humanidad a la vida a partir de lo que tenemos como herramientas. Ajá. No podemos, y este es también un comentario de mi experiencia en la psicología y en el psicoanálisis, no podemos cargar un diccionario, literalmente, no podemos, a ver, doctor, lo que usted dice aquí en este libro, en este diccionario, me dice esto. Ajá. Pero usted me quiere decir esta otra cosa. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Usted tiene la verdad o el diccionario tiene la verdad? Ajá. Porque ciertamente el cargar un diccionario de psicoanálisis, de medicina, de sociología, cargar un diccionario cancelaría la posibilidad de acercarnos a la otra persona para ver qué nos quiere decir. Y hablando no solo de relaciones con profesionales, hablando de la humanidad en general, compartimos significados a medias. Y esto es muy específico, o yo lo he visto más en las mujeres. A ver, querida, a ver, chiquita preciosa, ¿qué quieres decir con eso? Sí, es que es un acuerdo, sí, pero ¿tú qué quieres decir con eso? Ah, bueno, pues que yo acuerdo lo llamo así. Ah, ok, ok, ok. Okidoki. No es, ¿cómo decirlo? No es un fallo, es simplemente la relación que cada individuo toma con el lenguaje. Aunque no nos guste aceptarlo, es una relación única. Y en la variación de esta relación de cada individuo humano con el lenguaje se funda el psicoanálisis como una práctica. Ajá. Ahorita regresamos al texto, hablando nuevamente de la atención parejamente flotante. Palabras que Freud usa para denominar una especie de atención que no se fija allí, allí, allí. Ajá. Parejamente flotante, digámoslo así, retomando el ejemplo del rompecabezas, es como no fijarnos en las hendiduras, sino ver cómo esa persona que llega con un problema él o ella misma lo creó, lo sostiene y lo va organizando de cierta forma delante de nosotros, como analistas. Ajá. Continúo con el texto. De esta manera uno se ahorra un esfuerzo de atención que no podría sostener día tras día a lo largo de muchas horas y evita un peligro que es inseparable de todo, de todo fijarse deliberado. Es decir, si yo pongo mi atención en una cosa, ahí se va a quedar mi atención. Pero sí me fijo en todo, me fijo, sin poner demasiado esfuerzo en todo, algo pasa. Ajá. Vamos a continuar. Y es este, el peligro, ¿vale? Tan pronto como uno tensa adrede su atención hasta cierto nivel, empieza también a escoger
entre el material ofrecido. Uno fija un fragmento con particular relieve, elimina en cambio otro, y en esa selección obedece a sus propias expectativas o inclinaciones. Esto fue algo que ya empezamos a ver desde el primer texto de, ¿cómo decirlo?, de técnica psicoanalítica. Ajá. Cuando nosotros llegamos queriendo encontrar, ya estamos alterando nuestra percepción del problema. Ajá. Ya estamos alterando nuestra aproximación hacia el objeto de estudio. Entonces, no llegamos con una expectativa. Ajá. Continuamos con el texto. Por eso, justamente es ilícito si en la selección uno sigue sus expectativas, por ejemplo, de encuadrar clínicamente un caso, ajá, de decir, a pesar de que yo soy experto en adicciones, esta adicción es adicción por esto, y esto, y esto. Ajá. Es que es curioso. Hablando de una cada vez más separada práctica psicológica en la cual las especialidades, los grupos específicos de pacientes toman, ¿cómo decirlo? Es que iba a decir, toman relevancia según la estructura del caso, pero es que es muy curioso cómo en la psicología y en la psiquiatría el diagnóstico empieza desde antes que el especialista los diagnostique. Y justamente se llevan a las personas con los especialistas porque ya los familiares o el mismo paciente ha dicho, es que yo soy eso. Y entonces, como yo soy eso, tengo que ir a un especialista que quite eso. Y por supuesto, como profesionales del, digámoslo así, campos de la medicina, campos de la salud actuales, 2022, no cuestionamos, digamos, el prediagnóstico hecho por gente no especializada. Vamos a regresar al texto. Y ya les comento que ahorita estoy cortando mi comentario justamente porque escribo al respecto de la práctica, ¿no? De la psicología, de la psiquiatría, de las terapias y del psicoanálisis. Escribo un texto que ya no sé cómo voy a llamar, porque ciertamente se ha ido transformando conforme ha ido avanzando. Ujú. Escribo más sobre psicoanálisis del Estado, escribo también sobre ciencia, pero aquí en cuanto a las expectativas de dónde vienen específicamente. El texto explica que son expectativas que pueden partir de mí como doctor del año 1912 y yo como doctor quiero quitar los síntomas. Ajá. Pero al momento de yo llevar esa expectativa a una relación analítica, esa expectativa me puede poner en desventaja frente a la persona que tengo enfrente y que se hace el enfermito o la enfermita. Y ayúdeme, ayúdeme, pero pum, no sigue el tratamiento, pero pum, no se toma sus medicamentos, pero pum, realiza acciones que le han sido prohibidas estrictamente, por ejemplo, fumar. Señor, tiene usted principios de cáncer pulmonar. Si sigue fumando, se va a matar. Sí, doctor, pero es que no lo puedo evitar porque soy adicto al cigarro. Y, por supuesto, nos damos cuenta cómo no es, sino una apropiación de las propias acciones del propio ser, del propio sujeto, de lo que está haciendo. Sí, soy adicto. Cigarro, ¿no? Y de repente, eh, efectivamente, llega lo que tanto temía el doctor, un cáncer, por ejemplo, ¿no? Y se establece una vez más el contacto paciente-doctor, doctor-médico, ajá. No hablando de psicopatología, no hablando de psicología o de terapeutas, tampoco hablando de analista. Ajá. Ahorita hablando de una relación específica entre médico y paciente.
El doctor dice, si hace eso, va a llegar a eso. Y efectivamente el paciente llega a eso. Se convierten entonces los médicos no en una forma de procurar salud, sino en una forma, ¿cómo decirlo? En su advertencia, en su tenga cuidado con eso, se convierten justamente en el camino a la enfermedad. Vamos a retomar al texto. En el camino, digamos, hacia la conclusión de la enfermedad. Un cuestionamiento, por ejemplo, más analítico sería, ¿por qué usted se quiere matar? A través del cigarro. No, es que, compréndame, soy adicto, no lo puedo dejar. ¿No? Sí, pero porque no lo puede dejar, se está matando. Sí, es cierto. Y con más fuerza. ¿Y, y por qué se quiere matar así? Así, específicamente así. Es que no me entiende usted. Yo soy un enfermo, yo carezco de voluntad, soy un adicto. ¿Me entiende ahora? No, realmente no. Explíqueme qué es la adicción. ¿Cómo puede ser? No estoy hablando con un profesional. ¿No es usted experto en adicciones? Sí lo soy. Pero quiero saber cuál es la relación que usted tiene con eso que llama adicción. ¿Qué es eso? Explíqueme. ¿Me explico? Es que ahí es donde vemos, y esto es técnica específica del psicoanálisis, cómo yo, como sujeto hablante, me relaciono con la vida a través del lenguaje. Cómo yo puedo usar una palabra para justificar un acto que yo hago para conmigo mismo, atentando en contra de mi salud, hablando de, por ejemplo, de fumar compulsivamente, de fumar porque, entre comillas, no puedo dejarlo. Ajá. Y ciertamente no lo puede dejar, porque en el momento que lo deja, se muere, deja de ser. Aquí, y esto es curioso. La medicina, y esto lo vimos desde estudios sobre la histeria. En estudios sobre la histeria era una realidad observable por Freud, por Charcot y por otros médicos. Breuer, oigan, ¿cómo puede ser? Este cuerpo está intacto. Anatómicamente no le falla nada. Y aún así, fíjense, pudo atravesar su mano sin que sienta dolor y está despierto, está despierta. ¿Cómo? Ah, bueno. Es que no radica en un conocimiento anatómico. Y esto es algo fantástico, fabuloso que descubrieron Breuer y Freud a partir de sus experimentos con la hipnosis. Es la relación que establece esa persona con su cuerpo. Los enfermos no saben de anatomía. Los enfermos no saben que su cuerpo está perfectamente bien, pero ellos alteran la función. Ellos, los enfermos, son capaces de cancelar o de exacerbar una función. Y eso era el síntoma neurótico. Y esto, por supuesto, es una observación que, digamos, se encuentra fuera de los planes de estudio para el año 2022 de la medicina, de la psiquiatría y de la psicología. No está, se los digo justamente después de concluir y después de mucha práctica en la psicología. No está simplemente este fenómeno, digamos, de lo psíquico, de lo somático, cómo la mente se impone al cuerpo, no es algo que se vea en la universidad, es algo que ciertamente hace mucha falta de enseñar, de recordar, porque son fenómenos que se siguen repitiendo, no solo en cuestiones de, entre comillas, enfermedades psicosomáticas, sino en las relaciones sociales. Wow. Regresando al texto. Ah,
Estábamos, voy a repetir. Tan pronto uno tensa adrede su atención hasta cierto nivel, empieza también a escoger entre el material ofrecido. Uno fija un fragmento con particular relieve, elimina en cambio otro fragmento y en esa selección obedece a sus propias expectativas o inclinaciones. Por eso justamente es ilícito. Si en la selección uno sigue sus expectativas, corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe. Y si se entrega a sus inclinaciones, con toda seguridad falseará la percepción posible. Repito, falseará la percepción posible. Dicho en otras palabras, quien viene a consulta es un ser humano, no es un enfermo, no es una enferma. Ajá. Y es que este tipo de frases cancelan, eliminan, dejan fuera la perspectiva médica en la cual se reciben enfermos que hay que curar. ¿Me explico? Ese ser humano que tiene síntomas, ciertamente, que tiene problemas, ciertamente, tiene también una voluntad y se relaciona de forma distinta con esa voluntad que el resto de la humanidad, que el resto. Entonces, y esta es también una crítica y al mismo tiempo es una forma de señalar lo más valioso del psicoanálisis, que nos trata como individuos, no como estadística, no como... Ahí está. El problema está definido desde antes de que yo naciera, ¿no? Lo cual, por supuesto, me recuerda al pecado. Ah, pues miren, para alejarnos del pecado, vamos a hacer este conjunto de acciones y pum, ya no hay pecado, ya no hay. Bueno, sí hay, pero no hay. No lo veamos. Ajá. Menciono el pecado justamente porque la enfermedad tiene mucha relación con ese estado, digámoslo así, espiritual. No que el pecado traiga la enfermedad, desde el punto de vista, ¿cómo decirlo? Es que es digamos que un mito médico, hablando de la conformación de las prácticas, y es un mito médico que justamente tiene mucha relación con esto, ¿no? Recordemos el ejemplo, fumar compulsivamente, eh, el fumar y el obtener placer a través del fumar sería una forma de señalar una condición moral a través de la cual se manifiesta una enfermedad. Es decir, deja de estar pecando para que no te vayas a morir. ¿Me explico? Deja de estar haciendo cosas malas, que fumar es malo, porque si no, te mueres. Y no crean que esto de que, y cuando deja de fumar efectivamente se muere, es una observación, ilógica y tonta. Realmente, en el momento en el que una persona establece una condición para su vida, eh, y esta condición que ella o él mismo establece es interrumpida, su vida termina muchas veces. Y es aquí donde también les digo, habiendo eh, trabajado en instituciones aquí en México, habiéndome dedicado muchos años al tratamiento de pacientes, entre comillas, adictos, en el momento en el cual un sujeto efectivamente cancela la posibilidad de continuar con una relación con una sustancia, ¿cómo decirlo? No solo entra en un periodo de abstinencia, no solo entra en un periodo orgánicamente de crisis, sino también socialmente. Vemos cómo la relación que establecen los individuos con las sustancias es una relación funcional, es una relación que les permite sostener
estilos de vida, economía, que les permite sostener lazos sociales de formas específicas. Aquí es donde también, y esto forma parte de mi investigación, puedo señalar cómo la economía entera se sostiene justamente de aquella porción de la población que no va conforme a un modelo preestablecido. No me refiero únicamente a la adicción. Ahorita voy a cortar este comentario porque me estoy desviando demasiado del texto. Estamos hablando ahorita de falsear la percepción posible de acuerdo a mis expectativas como médico. Ajá. Regresando al texto. No se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad discernirá. Es decir, escuchamos a alguien y lo escuchamos hablar y no sabemos qué significa eso que está diciendo. Continúa el texto. Como se ve, el precepto de fijarse en todo por igual es el correspondiente necesario de lo que se exige al analizado, a saber, que refiera todo cuanto se le ocurra, sin crítica ni selección previas. Si el médico se comporta de otro modo, aniquila en buena parte la ganancia que brinda la obediencia del paciente a esta regla. Entre comillas, a esta regla fundamental del psicoanálisis. Nota número 2. Nos dice Strachey, véase sobre la dinámica de la transferencia, el texto pasado, ¿vale? La regla para el médico, ya estoy en el texto principal, la regla para el médico se puede formular así, entre comillas. Uno debe de alejar cualquier injerencia consciente sobre su capacidad de fijarse y abandonarse por entero a sus memorias inconscientes, entre comillas. Cierra las principales comillas. O, expresado esto en términos puramente técnicos, nuevamente abre comillas, uno debe escuchar y no hacer caso si se fija en algo, es decir, simplemente escuchar. Simplemente escuchar. Y es así como es posible ver el panorama completo. No estoy buscando algo, no estoy buscando decir, oh, aquí está su complejo de Edipo. No. En esto también falla, y lo digo desde mi experiencia en la psicología, en esto falla la psicoterapia psicoanalítica o psicoterapia de corte psicoanalítico como la entendemos para el año 2022. Tomar los textos de Freud, obtener un conjunto de, ¿cómo se llaman? Esquemas de lo que es y de lo que debería ser el ser humano para buscar implantarlos en aquello que la gente nos dice. Es que doctor Freud, por supuesto, cuando el doctor Freud escribe esto, digo, no había pasado el cisma entre su hija y Melanie Klein, no habían formado los psicoanalistas freudianos, justamente de Anna Freud, una práctica casi religiosa, práctica a la que se opuso Jacques Lacan de manera frontal, de manera directa. Están haciendo una religión del psicoanálisis. Y ciertamente esto de una práctica cuadrada, sumamente estricta y regulada, conforme a los estándares, continúa en esta tradición de la psicoterapia psicoanalítica. Ajá. Distinto a la propuesta de la escuela francesa de el psicoanálisis y de los efectos tempranos y tardíos de un análisis. Esto que Freud denominaba la cura. Ajá. Continuamos con el texto. Lo que uno cosecha de esta manera, simplemente al escuchar, ajá, llena todos los requisitos en el curso del tratamiento. Los elementos del material que ya se ensamblan en un nexo quedarán a la disposición consciente del médico. Lo otro, lo todavía incoherente, lo que brota en caótico desorden, parece náufrago al comienzo,
pero reaflora con presteza en la memoria tan pronto como el analizado presenta algo nuevo a lo cual referirlo y a través de lo cual se lo pueda continuar. Uh-huh. El paciente, esto es el comentario propio, el analizante no nota la relación. Les repito, es como si nos fuera él o ella misma, él mismo o ella misma, armando un rompecabezas de sus propias experiencias, de sus ideas, de sus ocurrencias, de sus traumas, de sus fantasías, de todo, de sus fetiches, de todo. Y él mismo va ensamblando sin darse cuenta, ella misma, el analizante, el paciente, va presentando el conjunto de piezas que forman su neurosis, su relación consigo mismo, consigo misma. Y no se da cuenta. Puf, es que mi papá, ajá, mi papá, mi papá, mi esposo, mi jefe, sas, 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 ahí está. Continúa el texto. Eh, los elementos del material que ya se ensamblan en un nexo quedarán a la disposición consciente del médico. Lo otro, lo todavía incoherente, lo que brota en caótico desorden, parece naufragado al comienzo, pero reaflora con presteza en la memoria tan pronto como el analizado presenta algo nuevo a lo cual referirlo y a través de lo cual se lo pueda continuar. Uh-huh. Y entonces uno recibe del analizado con una sonrisa el inmerecido halago de tener, entre comillas, una memoria particularmente buena. Uh-huh. Cuando, pasado mucho tiempo, reproduce un detalle que probablemente habría escapado al propósito consciente de fijarlo en la memoria. Es decir, no nos damos cuenta en las figuras del rompecabezas, porque nosotros no somos los que lo estamos armando. Nosotros vemos lo que el rompecabezas significa, no para nosotros, sino para el analizante, el analizado, la analizada, ¿vale? Continúa el texto. Este solo recordar. En este recordar, solo ocurren errores en tiempos y en lugares donde uno es perturbado por haberse envuelto uno mismo. Véase página 115. Y por tanto, quedó enojosamente a la saga del ideal del analista. Enojosamente a la saga del ideal, caramba, caramba. Quedó enojosamente a la saga del ideal. Uno ya se quedó en la fantasía, uno ya se quedó en el deseo de curar, por ejemplo. Confusiones con el material de otros pacientes son harto raras, ciertamente. En una eventual discusión con el analizado sobre si él ha dicho cierta cosa y cómo las más de las veces se averigua que es el médico quien tiene razón. Nota número 3. Aquí el doctor Freud me hizo recordar algunos eventos de que, ay, tengo tanta razón que me, me molesta. Nota número 3. Es una nota de Freud. El analizado afirma a menudo haber hecho ya antes cierta comunicación, mientras que uno puede asegurar con calma superioridad que es la primera vez que la produce. Después se averigua que esa vez anterior el analizado tuvo la intención de hacer esa comunicación, pero fue impedido de llevarla a cabo por una resistencia que todavía subsiste. El recuerdo de esa intención es para él inseparable del recuerdo de haberla llevado a cabo. Entre paréntesis, en la nota 3, James Strachey continúa. No pasó mucho tiempo antes de que Freud se explayara sobre este punto en el texto. Acerca del Faust Reconnaissance de ya reconté en el curso del trabajo psicoanalítico. ¡Ay, asquerosas frases! Es que en serio, está bien que ciertas culturas, ciertas sociedades, como la francesa, como la japonesa, como la mexicana, etcétera, etcétera, tengamos frases específicas para sucesos y cosas específicas. Está bien,
Pero, ah, ¿cómo dificulta eso la exposición, La lectura también no se diga. Es que de repente no solo tenemos que conocer, que contar con diccionarios, tenemos que ser el mismo sujeto que está hablando, lo cual ciertamente no solo es difícil, sino imposible. Entonces, no se trata de mayor cultura, se trata de escuchar con paciencia, se trata de prestarse para escuchar, prestarse para leer, prestarse para buscar qué quiso decir Freud con atención parejamente flotante, qué quiso decir Freud con la cura, qué quiso decir Freud con interpretación de los sueños y, por supuesto, qué quiso decir Freud con psicoanálisis. Regresando al texto, inciso B. No puedo recomendar que en el curso de las sesiones con el analizado se tomen notas algo extensas, se redacten protocolos, etcétera, prescindiendo de la desfavorable impresión que ello provoca en muchos pacientes. Valen para desaconsejarlo los mismos puntos de vista que consideramos a raíz del fijarse. Nota número 4. Dice Strachey, una advertencia análoga está contenida en una nota a pie de una página agregada por Freud al historial clínico del hombre de las ratas, volumen 10, página 128. Ok, tengo casi una hora para leer. Es que ciertamente entro en la tarde a trabajar hoy, pero no tengo todo el día. Continúa el texto. Mientras uno toma apuntes o traza signos taquigráficos, forzosamente practica una dañina selección en el material y así liga un fragmento de su propia actividad espiritual que hallaría mejor empleo en la interpretación de lo escuchado. Sin embargo, no cabe objetar que se hagan algunas excepciones a esta regla para fechas, textos de sueños o ciertos resultados dignos de nota que puedan desprenderse con facilidad del contexto y se presten para utilizarlos como ejemplos autónomos. Nota número 5. Nos dice Strachey, presumiblemente con fines de divulgación científica. Continúa el texto principal, pero yo no suelo hacer esto tampoco. A los ejemplos los registro por escrito de memoria al anochecer, después de terminado el trabajo. En cuanto a los textos de sueños que me interesan, hago que los pacientes mismos los fijen por escrito tras relatar el sueño. Fíjense, eso es curioso. Es decir, ya me contaste tu sueño, ahora tú escríbelo. Inciso C. Tomar notas durante la sesión con el paciente se podría justificar por el designio de convertir al caso tratado en tema de una publicación científica. En principio no se lo podrá prohibir. No obstante, se debe tener en cuenta que unos protocolos exactos en un historial clínico analítico rinden menos que lo que se esperaría de ellos. En rigor, se alinean a esa pseudoexactitud de la que tantos ejemplos llamativos nos ofrece la psiquiatría moderna. Ay, a ver, doctor. Pseudoexactitud, es decir, no son exactos, no son precisos. Es una acusación muy atrevida de parte de usted, doctor Freud, pero vamos a ver qué tiene que decir el doctor al respecto. Por ejemplo, por lo general, perdón, son fatigosos para el lector y no consiguen sustituirle su presencia en el análisis. Tenemos hecha la cabal experiencia de que si el lector quiere dar crédito al analista, se lo concederá incluso al poquito de elaboración que haya emprendido en su material. Pero si no quiere tomar en serio ni al análisis ni al analista, desdeñará también unos protocolos fieles del tratamiento. No parece el camino para remediar la falta de evidencia que se descubre en las exposiciones psicoanalíticas. Me ha hecho pensar, doctor Freud, es que ciertamente
y esto es parte de la elaboración que estoy haciendo sobre la ciencia. Para que haya ciencia, tuvo que haber creencia. Y no hablo nada más de la historia de la humanidad, no hablo nada más de la presencia de instituciones religiosas para el año 2022. Es que ciertamente, si nosotros no confiamos en lo que vemos, si nosotros no creemos en lo que estamos viendo, no vamos a, digamos, acoger determinadas experiencias como conocimientos. Y esto es curioso también, hablando de una aproximación a la epistemología, no como la construcción de una verdad universal, que eso me parece aberrante, ciertamente. La epistemología como un proceso de construcción del conocimiento subjetivo, es decir, del sujeto, es decir, lo que para ti es verdad, ciertamente lo es. No tiene que ser una forma de locura, que es, por supuesto, algo de lo que carece la psicología moderna. Ah, no, es que tú ves las cosas así y como tú ves las cosas así, estás mal. Por lo tanto, estás enfermo. Por lo tanto, necesitas de terapia. Necesitas de mí para que tú dejes de ser tú. Es decir, tú, tu perspectiva, tu mirada, tu pensamiento, todo tú. Estás mal. Pum, hay que cancelarlo, hay que terapiarlo. ¿Me explico? Inciso D. Esto de me explico no es algo que ciertamente yo haya y esté señalando únicamente desde la parte de la psicología, desde mi propia práctica profesional, ¿no? Es algo que he ido también observando y recogiendo del contacto con mucha gente que no tiene ninguna expectativa y es más, tiene una opinión negativa de la psicología. No lo digo entonces como una crítica mía, es algo que ciertamente ya está en la población en general, razón por la cual mucha gente dice, yo no creo en la psicología, por lo tanto yo no voy a buscar en ningún momento y bajo ningún precepto a un profesional de la psicología, sin importar el número de títulos que tenga, sin importar el reconocimiento que tenga social o incluso globalmente. Que eso es curioso, ahorita no, yo no conozco psicólogos vivos notables. Más bien, eso ha quedado relegado a una práctica académica, a una práctica ciertamente ni en redes sociales. Podré seguir a algunos, pero no los recuerdo. No me convocan a esa, ¿cómo decirlo? A ese tipo de apasionamiento, a esa, ¿cómo decirlo? A relacionarme con ellos de esa forma tan intensa. Ajá. Inciso D. Y es que estamos hablando, fíjense, estamos hablando de la época, ahorita, 2022, en la cual podemos publicar absolutamente todo. Tenemos las herramientas en estos aparatejos suficientes para que el mundo entero conozca nuestras ideas, conozca nuestras prácticas, conozca nuestros hechos, conozca lo que hacemos. Y aún así, no hay ni una institución, ni siquiera podría yo decir que el psicoanálisis francés, ni una persona que represente este ideal, no hablando del psicoanálisis, bueno, no solo hablando del psicoanálisis, sino un ideal de salud, un ideal de bienestar. Y es muy curioso cómo aún sin estas máquinas, las iglesias, a través del discurso religioso, eh, tengan esa presencia, y ni siquiera de los gobiernos, en serio. Hay algo ahí, digamos, curioso e importante, algo que deberíamos estar explotando, ciertamente, como sociedad, como cultura, como seres humanos pensantes, libres,
entre la creencia, el conocimiento y el bienestar. Ahorita basta de mi comentario, voy a regresar al texto porque no tengo todo el tiempo. Ya estamos en la página 114 y nos faltan 5 páginas. Ok, ya vamos más de la mitad. 114. Inciso D. La coincidencia de investigación y tratamiento en el trabajo analítico es, sin duda, uno de los títulos de gloria de este último. Repito, coincidencia de investigación y tratamiento. Es decir, la investigación y el tratamiento son lo mismo. ¿Cómo? Ah, pues es sencillo. Vamos a investigar poco a poco la relación que establece el sujeto con la vida a través del lenguaje. Ahí está. Eso es sexualidad humana. Retomando el ejemplo, en el momento en el cual desplazamos la atención, no de nosotros, sino del analizante en sus actos y cómo estos significan no para nosotros, no para nuestra disciplina, sino para él mismo algo, por ejemplo, el camino para morir en un acto compulsivo que podemos hablar de el fumar, podemos hablar de el sexo, podemos del acto coital, ¿vale? Para que no continuemos con esta eh, confusión entre sexo, sexualidad, no, el coito es, digamos, la punta del iceberg del sexo. Ajá. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. El juego, el trabajo, el ejercicio. Es que es tan rica la producción humana al respecto de su propia relación con el mundo, con la vida, la forma en la cual nos procuramos la muerte, a veces en palabras de doctores, es justamente el único estilo de vida que muchas personas conciben para sí mismos. Y por supuesto, al momento de dar este ejemplo, no puedo sino también mencionar que no todas las muertes serán físicas, pero esto ya lo hablo desde mi experiencia en el análisis, desde mi propio análisis, en el cual el amor para mí tuvo un papel central, y el amor justamente como mi forma de procurar mi muerte. Dicho en otras palabras, después de mi análisis, ciertamente fui otro, como si yo hubiera podido abrazar la vida de modo distinto, como si yo, de una forma, me hubiera dado la muerte. No que yo haya cometido un intento de suicidio, no, sino que a partir de mi propia apropiación de mí, pude encontrar otra vida, pude encontrar y hacerme de un camino distinto. Y por supuesto, no dejo de ser yo, no dejo, digamos, de tener, entre comillas, mis propios errores, no dejé de ser Juan Luis, sino que pude renovarme, pude hacerme distinto. Y por supuesto, esto fue obra mía, no de mi analista. Ahí es donde yo la reconozco a ella. Ahí es donde yo puedo decir, caramba. Regresando al texto, voy a repetir esto. Inciso D. La coincidencia de investigación y tratamiento en el trabajo analítico es sin duda uno de los títulos de gloria de este último, es decir, del análisis. Sin embargo, la técnica que sirve al segundo, al tratamiento, se contrapone hasta cierto punto con la primera, es decir, maldito Freud
Dice, qué bonito que es cuando el tratamiento y la investigación coinciden, pero se contraponen. Oh, doctor Freud, gracias, gracias, porque ciertamente es cierto, ciertamente, estoy cantinfleando. Dice el texto, mientras el tratamiento de un caso no esté cerrado, no es bueno elaborarlo científicamente. Componer su edificio, pretender colegir su marcha, establecer de tiempo en tiempo supuestos sobre su estado presente, como lo exigiría el interés científico. Es decir, vamos a coincidir el tratamiento y la investigación hasta cierto punto. ¿Estamos llevando a cabo una investigación? ¡Qué bueno! Pero esa investigación no está concluida, está abierta, es un caso abierto, es una herida abierta, digámoslo así. No conviene hacer de la herida abierta una divulgación, ¿m? Porque entonces los que quedamos abiertos somos nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra técnica. Vamos a continuar con el texto porque hasta cierto punto el psicoanálisis, y yo lo menciono en mi libro, es una herida abierta en la historia de la medicina. Entonces, doctor Freud, ¿sí o no? Continuamos con el texto. El éxito corre peligro en los casos en que uno de antemano destina al empleo científico y trata según las necesidades de éste. Por el contrario, se asegura mejor cuando uno procede como al azar. Se deja sorprender por sus virajes, abordándolos cada vez con ingenuidad y sin premisas. Es decir, como un niño. Eso es algo muy bello, doctor Freud, pero hay algo que usted no sabe y que yo puedo decir lo pude ver, pero también quiero saber qué es lo que me quiere decir, doctor Freud. Para el analista, la conducta correcta, continúa el texto, consistirá en pasar de una actitud psíquica a la otra al compás de sus necesidades, en no especular ni cavilar mientras analiza, y en someter el material adquirido al trabajo sintético del pensar solo después de concluido el análisis. Ok, ok. Estoy entendiendo algo y esto es, por supuesto, parte de una ética, parte de un compromiso, un tanto viciado, digámoslo así, por las tradiciones. Ujú. Ven, Lobito. Ven, ándale, acompáñame. Siéntate acá, este es tu lugar, tú lo sabes. Déjame te quito mis cuadernos, que eso sí, he estado escribiendo mucho. Mi perrito se me queda viendo. Así como ya vamos a jugar, ya vamos a pasear. No, todavía no, pequeño. Sube. Ándale, sube, ven. Ven, pequeñito. Ven. Entonces, estamos hablando de, y esto me va a servir mucho para mi texto sobre ciencia, el conocimiento se comparte. El conocimiento tiene que ser transmisible. Para que haya ciencia tiene que haber divulgación y para que pueda existir la divulgación tiene que haber un orden. Ujú. Eh, Sin duda, sin duda. Y ese orden no puede darse al momento en el que nosotros estamos justamente ordenando aquello que se nos presenta. Por supuesto, les hago notar una cosa, de acuerdo al estudio que hemos estado haciendo de la obra del doctor Freud. El doctor Freud propiamente no fue el analista del pequeño Hans.
El pequeño Hans tenía alrededor de 4 o 5 años cuando tuvo por primera vez contacto con el doctor Freud. Una sola consulta, no fue su análisis. El análisis fue llevado a cabo por el papá del pequeño Hans, un alumno y paciente, un médico analizante del doctor Freud. Y aún así podemos decir, el análisis del pequeño Hans fue llevado a término, fue llevado de principio a fin por su padre, por el padre del pequeño. Ajá. Llega un punto en el cual Hans crece, por supuesto, el papá y la mamá se separan, se divorcian, y el pequeño Hans creo que se dedica a la arquitectura. Es una cuestión matemática la que el pequeño abraza como su forma de vida, pero eh, el pequeño Hans se hace discípulo de Freud. Ahí es donde yo me pregunto, ¿en qué momento se cerró el análisis? ¿En qué momento podemos decir, ya no hay más? Mi analista decía, por ejemplo, mi analista fue mi maestra también, ¿no? Un análisis finaliza, no cuando nosotros hemos llegado a cierto punto ya preestablecido. Un análisis se cierra cuando el paciente no regresa. Punto. Y me raspo la garganta en cuanto hablo de ella, que me da miedo. Pero bueno, regresando al texto. El éxito, voy a repetir esto, corre peligro en los casos en que uno de antemano destina al empleo científico, perdón, y trata las necesidades de éste. Es decir, yo quiero decir que está ocurriendo. Ajá. Y al decir que está ocurriendo, estoy comprometiendo no lo que yo quiero, sino lo que él o ella quiere de este tiempo que compartimos. Por el contrario, se asegura mejor cuando uno procede como al azar. Se deja sorprender por sus virajes, abordándolos cada vez con ingenuidad y sin premisas. Para el analista, la conducta correcta consistiría en pasar de una actitud psíquica a la otra al compás de sus necesidades. Es decir, es que esto es curioso. Investigación, ordenamiento y tratamiento. En el tratamiento no hay propiamente un ordenamiento. No hay la intención de divulgar en el tratamiento. Ajá. Lo entiendo así. En no especular ni cavilar mientras analiza, y en someter el material adquirido al trabajo sintético, es decir, la organización del pensar solo después de concluido el análisis. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, una conclusión temporal, es decir, hasta aquí la sesión finaliza. Ok, lo veo mañana o lo veo la semana que viene. No sé, aquí varía mucho. ¿Qué hora es? Ok. Eh, o bien, es que ese es el punto. Ese es el maldito punto. Y esta observación la estoy haciendo, les repito nuevamente, desde una experiencia analítica eh, del año o para el año 2022. El momento del cierre es el momento en el cual podemos presumir habernos aproximado a eso vivo que habita el analizante. Él o ella se llevan algo de sí, de ellos mismos. No sabemos si regresará. Y esto es un comentario que hice desde el primer video de técnica psicoanalítica. El análisis podría consumarse completo en 15 minutos. Completo. No hablamos de un proceso de años y años y años. Por supuesto, mientras más tiempo, ah,
Mientras más tiempo pasa un analista con un analizante, más vislumbres se esperaría que se aportara. Y sin embargo, esto es también muy importante notarlo. No podemos garantizar que siempre todo contacto entre analista y analizante conlleve a un análisis. Me acuerdo mucho de la historia de Lacan. La historia me refiero a su vida, ajá, y su contacto con el psicoanálisis y su contacto con otros analistas. Habrán casos, por mucho que uno sea experto en psicoanálisis, en los cuales uno no pueda avanzar más, uno no pueda llevar a esos vislumbres, a esas aproximaciones del deseo del analizante. La historia de la amistad de Jacques Lacan con François Dolto, una analista de eh, tiempo y de lugar de Lacan, tiempo y localidad, ajá, francesa también. Jacques Lacan, siendo ya maestro de maestros en la Escuela Francesa de Psicoanálisis, eh, se hace muy amigo de esta psicoanalista, François Dolto, y él le empieza a mandar pacientes que ya no tenían avances con él. Eso es algo también importante. Siendo maestro, siendo la figura histórica de psicoanálisis, no puede con algunos casos. Y en el momento en el cual estos casos son canalizados, funciona, trabaja. Son capaces estos analizantes de descubrir algo de ellos mismos. Y algo que ciertamente, para aquellos que hemos estado en análisis, nos toca profundamente, profundamente. Es imposible seguir siendo uno mismo, hablando de una forma de muerte, al momento de sentirnos atravesados por nosotros mismos, por nuestra palabra, por nuestro deseo. Regresando al texto. Mm, Sería irrelevante, estábamos hablando de separar la investigación del tratamiento, sería irrelevante distinguir entre ambas actitudes si ya poseyéramos todos los conocimientos o al menos los esenciales que el trabajo psicoanalítico es capaz de brindarnos sobre la psicología de lo inconsciente y sobre la estructura de las neurosis. Hoy estamos muy lejos de esa meta y no deberíamos cerrarnos los caminos que nos permitirían reexaminar lo ya discernido y hallar ahí algo nuevo. Me he quedado flipando, me he quedado ahorita absorto por este texto. Ah, es que en serio, ¿en qué lugar está Freud para dar cuenta de esto? ¿En qué posición se ha colocado el doctor Freud al respecto del conocimiento? Es ahí donde les digo, el psicoanálisis sí es una forma de ciencia, aunque también no es una ciencia que nos permita, ¿cómo decirlo? Eh, Formar estadística. No es necesario cuando llegamos a esto. No es necesario presentar, digamos, números para justificar actos, siendo que esos actos están predeterminados por los números que queríamos encontrar. Ciertamente, esto que estoy mencionando podría ser considerado ¿cómo decirlo? Un vicio, una práctica nefasta dentro de la comunidad científica, en la cual aún podemos mencionar la existencia de prejuicios. Es que esto es lo importante y por eso pregunto, ¿en dónde diablos se colocó el doctor Freud al respecto del conocimiento?
Estamos hablando de que un analizante representa un problema nuevo para la ciencia en su conjunto. Un analizante representa un elemento de la humanidad único, totalmente nuevo. Y aún así, es que es justamente por cuanto es digno representante, más nos vale tratarlos con total dignidad. Es una cuestión ética entonces también. Análisis terminable e interminable es un texto que todavía nos falta para abordar. Ya lo leí hace tiempo, pero ahorita me está evocando mucho y justamente en mi cuestionamiento sobre cuándo se cerró el análisis del pequeño Hans, los análisis se cierran por sesión. Les podría mencionar al año 2022. Después de la muerte del doctor Freud entra esta enemistad entre dos corrientes eh, que ciertamente no se separan de la figura de Freud. Pero bueno, este tipo de fenómenos también se presentan en el pensamiento religioso. Ahorita vamos a regresar al texto del doctor Freud. Inciso E. No sé cómo encarecería bastante a mis colegas que en el tratamiento psicoanalítico tomen por modelo al cirujano que deja de lado todos sus afectos y aún su compasión humana y concentra sus fuerzas espirituales en una meta única: realizar una operación lo más acorde posible a las reglas del arte. Para el psicoanalista, en las circunstancias hoy reinantes, hay una tendencia afectiva peligrosísima: la ambición de obtener, con su nuevo y tan atacado instrumento, un logro convincente para los demás. Así no solo se sitúa él mismo en una disposición de ánimo desfavorable para el trabajo, sino que se expone indefenso a ciertas resistencias del paciente, juego de fuerzas del cual la curación depende en primer lugar. Aquella frialdad de sentimiento que cabe exigir del analista se justifica porque crea para ambas partes las condiciones más ventajosas. Para el médico, el muy desleable, el muy deseable cuidado de su propia vida afectiva, es que ahí está el punto. Para el enfermo, el máximo grado de socorro que hoy nos es posible prestarle. Un viejo cirujano había abrazado esta divisa: Je le pensé, Dieu le guérit. Oh, nota 6 y asterisco. Yo curé sus heridas, Dios lo sanó. Wow. Nota 6 nos dice: el dicho es atribuible al cirujano francés voy a latinizarlo, Ambroise Paré. Eh, circa, entre paréntesis, 1517-1590. Ok, ok. El analista, continúa el texto, debe darse por satisfecho con algo parecido. Yo lo curé, pero Dios lo sanó. ¿Cómo? Yo curé sus heridas, pero Dios lo sanó. Oh, inciso F. Ya estamos en la página 115. Esta página que se nos ha anticipado es muy importante. Es fácil colegir la meta a la cual convergen estas reglas, es decir, se unen estas reglas que hemos presentado separadas. Todas ellas pretenden crear el correspondiente para el médico de la, entre comillas, regla analítica fundamental instituida para el analizado. Ujú. Así como éste debe comunicar todo cuanto atrape en su observación de sí, atajando las objeciones lógicas y afectivas que querrían moverlo a seleccionar. De igual modo, el médico debe ponerse en estado de valorizar para los fines de la interpretación del discernimiento de lo inconsciente escondido todo cuanto se le comunique,
sin sustituir por censura propia la selección que el enfermo resignó. Dicho en una fórmula, debe volver hacia el inconsciente emisor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor, acomodarse al analizado con el auricular del teléfono como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono. De la misma manera que en el receptor vuelve a mudar en ondas sonoras las oscilaciones eléctricas de la línea incitadas por ondas sonoras. El inconsciente del médico se habilita para restablecer desde los retoños a él comunicados de lo inconsciente, esto inconsciente mismo que ha determinado las ocurrencias del enfermo. Ahora bien, si el médico ha de estar en condiciones de servirse así de su inconsciente como instrumento del análisis, él mismo tiene que llenar en vasta medida una condición psicológica. No puede tolerar resistencias ningunas que aparten de su conciencia lo que su inconsciente ha discernido. De lo contrario, introduciría en el análisis un nuevo tipo de selección y desfiguración mucho más dañinas que las provocadas por una tensión de su atención consciente. Ajá. Repito, una tensión de su atención consciente. Para ello no basta que sea un hombre más o menos normal. Es lícito exigirle más bien que se haya sometido a una purificación psicoanalítica y tomado noticia de sus propios complejos que pudieran perturbarlo para aprehender, con H, lo que el analizado le ofrece. No puede dudar razonablemente el efecto descalificador de tales fallas propias. Es que cualquier represión no solucionada en el médico corresponde, según una certera expresión de W. Stickle, a un, entre comillas, punto ciego en su percepción analítica. Caramba. Continúa el texto. Hace años me preguntaron cómo podría uno hacerse analista y respondí, entre comillas, mediante el análisis de sus propios sueños. Nota número 7 seguramente nos remitirá. No, mira. Se refiere a la tercera de sus conferencias en la Clark University, véase volumen 11, página 29. 5 conferencias de introducción al psicoanálisis. Algunas consideraciones en torno a sus cambiantes puntos de vista sobre este tema se encontrarán en una nota mía en el texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico en el volumen 14, páginas 19 y 20. Continuamos con el texto principal. Entonces, repito, ¿cómo se hace un analista? Analizando sus propios sueños. Por cierto, esta precondición basta para muchas personas, mas no para todas las que querrían aprender del el análisis. Y por lo demás, no todos consiguen interpretar sus propios sueños sin ayuda ajena. Incluyo entre los muchos méritos de la escuela de Zurich, entre, incluyo entre los muchos méritos de la escuela analítica de Zurich, entre paréntesis, y esto es observación mía, Jung y sus discípulos, haber reforzado esta condición, concretándola en la exigencia de que todo el que pretenda llevar a cabo análisis en otros deba someterse antes a un análisis con un experto. Si alguien se propone seriamente la tarea, deberá escoger este camino que promete más de una ventaja, el sacrificio de franquearse con una persona ajena, sin estar compelido a ello por la enfermedad, es ricamente recompensado. No solo realizará uno en menos tiempo y con menor gasto afectivo su propósito de tomar noticia de lo escondido en la persona propia, sino que obtendrá, vivenciándolas uno mismo, impresiones y convicciones que en vano buscaría en el estudio de libros y la audición de conferencias. Por último, no ha de tenerse en poco la ganancia que resulta del vínculo anímico duradero que suele establecerse entre el analizado y la persona que lo guía. Nota número 8. Una opinión, dice Strachey, una opinión menos optimista se exterioriza, no obstante, en la sección 2 del texto, análisis terminable e interminable. Ya se los había anunciado. Continúa el texto. Bueno, continúa la nota 8, perdón. Este escrito, uno de los últimos de Freud, aborda en muchos otros lugares, en especial en su sección 7, el tema examinado en este párrafo y el siguiente. Continúa el texto principal, ¿vale? Parece natural que un análisis como este de alguien prácticamente sano no termine nunca. Quien sepa apreciar el elevado valor del conocimiento de sí adquirido con tal análisis, así como del mayor autogobierno que confiere,
Proseguirá después como autoanálisis la exploración analítica de la persona propia y tendrá la modestia de esperar siempre nuevos hallazgos, tanto dentro como fuera de él mismo, del análisis. Y quien como analista haya desdeñado la precaución del análisis propio, no solo se verá castigado por su incapacidad para aprender de sus enfermos más allá de cierto límite, sino que también correrá un riesgo más serio que puede llegar a convertirse en un peligro para otros. Con facilidad caerá en la tentación de proyectar sobre la ciencia, como teoría de validez universal, lo que en una sorda percepción de sí mismo discierna sobre las propiedades de su persona propia. Arrojará el descrédito sobre el método psicoanalítico e inducirá al error a los inexpertos. Inciso G. Agrego algunas otras reglas que implican dar el paso desde la actitud del médico hacia el tratamiento del analizado. Permítanme. Ya estamos en la página 117, nos faltan dos y vamos a buena hora. Creo que creo que lo podré terminar. Es que tengo que hacerme todavía mi comida y llevar a mi perrito con su niñera, ¿verdad, Lobito? Entonces, estamos inciso G. Voy a repetirlo, ¿vale? Agrego algunas otras reglas que implican dar el paso desde la actitud del médico hacia el tratamiento del analizado. Es, por cierto, tentador para el psicoanalista joven y entusiasta poner en juego mucho de su propia individualidad para arrebatar al paciente y hacerlo elevarse sobre los límites de su personalidad estrecha. Es decir, básicamente como un coach. Ajá, para el año 2022. Uno creería que todo punto admisible, uno creería de todo punto admisible y hasta adecuado para superar las resistencias subsistentes en el enfermo, que el médico le deje ver sus propios defectos y conflictos anímicos, le posibilite ponerse en un pie de igualdad mediante unas comunicaciones sobre su vida hechas en confianza. Una confianza vale la otra, y quien pida intimidad de otro tiene que testimoniarle la suya. No obstante, en el trato psicoanalítico muchas cosas discurren diversamente de lo que harían esperar las premisas de la psicología de la conciencia. La experiencia no confirma la bondad de esa técnica afectiva. Tampoco es difícil de inteligir que con ella uno abandona el terreno psicoanalítico y se aproxima a los tratamientos por sugestión. Así se consigue que el paciente comunique antes y con más facilidad lo que a él mismo le es notorio, pero habría retenido aún un tiempo por resistencias convencionales. Sin embargo, esa técnica no ayuda en nada a descubrir lo inconsciente para el enfermo. Lo inhabilita aún más para superar resistencias más profundas y en casos graves, por regla general, fracasa ante la avidez despertada en el enfermo, a quien le gustaría invertir la relación, pues encuentra el análisis del médico más interesante que el suyo propio. Wow. También la solución de la transferencia, una de las principales tareas de la cura, es dificultada por la actitud íntima del médico, de suerte que la ganancia que pudiera obtener al comienzo es más que compensada en definitiva. Por eso, no vacilo en desestimar por errónea esa variedad de la técnica. El médico no debe ser transparente para el analizado, sino, como la luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. Por lo demás, en la práctica es inobjetable que un psicoterapeuta contamine un tramo de análisis con una porción de influjo sugestivo a fin de alcanzar resultados visibles en tiempo más breve, tal como es necesario, por ejemplo, en los asilos. Pero corresponde exigirle que tenga bien en claro lo que emprende y que sepa que su método no es psicoanálisis correcto. Inciso H. Otra tentación surge en la actividad pedagógica que al médico le cabe en el tratamiento psicoanalítico, sin que sea su particular propósito. A raíz de la solución de inhibiciones del desarrollo, bien se comprende que el médico quede habilitado para indicar nuevas metas a las aspiraciones liberadas. No correspondería así sino a una lógica ambición que se empeñaría en crear algo particularmente excelso con la persona a quien tanto trabajo ha consagrado para librarla de su neurosis y en prescindir elevadas metas a sus deseos.
Pero también en esto el médico deberá contenerse y tomar como rasero menos sus propios deseos que la aptitud del analizado. No todos los neuróticos poseen gran talento para la sublimación. De muchos se puede suponer que en modo alguno habrían enfermado si poseyeran el arte de sublimar sus pulsiones, esforzándolos desmedidamente a la sublimación y segregándolos de las satisfacciones pulsionales más inmediatas y cómodas. La mayoría de las veces se les tornará la vida más dificultosa todavía que antes. Como médico, es preciso ser sobre todo tolerante con las debilidades del enfermo, darse por contento, sí, aún no siendo él del todo valioso, ha recuperado un poco de la capacidad de producir y de gozar. La ambición pedagógica es tan inadecuada como la terapéutica. Además, considérese que muchas personas han enfermado justamente a raíz del intento de sublimar sus pulsiones, rebasando la medida que su organización les consienta, y que el proceso de sublimación, en quien es apto para él, suele consumarse por sí solo tan pronto como sus inhibiciones son superadas por el análisis. Opino, pues, que empeñar regularmente el tratamiento analítico en la sublimación de las pulsiones es algo muy loable, pero en modo alguno se lo puede recomendar para todos los casos. Inciso I. ¿Dentro de qué límites se debe reclamar la colaboración intelectual del analizado en el tratamiento? Es difícil enunciar algo de validez universal sobre este punto. Lo decide en primer término la personalidad del paciente, pero siempre hay que mantener aquí la precaución y la reserva. Es incorrecto dictar al analizado unos deberes, recopilar sus recuerdos, reflexionar sobre cierta época de su vida, etcétera. Es que él tiene que aprender sobre todo, lo cual no es fácil de aceptar para nadie, que ni en virtud de una actividad mental como la reflexión, ni de un esfuerzo de atención, ni de voluntad, se resolverán los enigmas de la neurosis, sino solo por la paciente obediencia a la regla psicoanalítica que ordena desconectar la crítica a lo inconsciente y sus retoños. Uno debería mostrarse particularmente inflexible sobre la obediencia a esta regla en el caso de los enfermos que practican el arte de escaparse a lo intelectual en el tratamiento, y entonces reflexionan mucho sobre su estado, a menudo con gran sabiduría, ahorrándose así el hacer algo para llegar a dominarlo. Por eso no me inclino a recurrir con mis pacientes a la lectura de escritos psicoanalíticos. Les demando que lo aprendan en su persona propia y les aseguro que de esa manera averiguarán más cosas y de mayor valor de las que pudiera decirles toda la bibliografía psicoanalítica. Bien comprendo, desde luego, que bajo las condiciones de la interacción en un asilo pueda resultar muy ventajoso servirse de la lectura para preparar al analizado y producir una atmósfera favorable al influjo terapéutico. Quisiera advertir con la mayor insistencia que no debe buscarse la aquiescencia o el apoyo de padres o parientes dándoles a leer alguna obra de nuestra bibliografía, ya sea introductoria o más profunda. Lo que consigue las más de las veces este paso bien intencionado es que estalle de manera prematura la natural y en algún momento inevitable hostilidad de los parientes al tratamiento psicoanalítico de uno de los suyos, de suerte que aquel ni siquiera podrá iniciarse. Manifiesto la esperanza de que la progresiva experiencia de los psicoanalistas los lleve a un acuerdo sobre los problemas de la técnica, sobre la manera más acorde al fin de tratar a los neuróticos. Por lo que atañe al tratamiento de los, entre comillas, parientes, no pacientes, confieso mi total perplejidad y confío poquísimo en su tratamiento individual. Fin del texto, estamos en la página 119. Me ha dejado muy pensativo el texto. No es momento para poner en palabras mis dudas, mis inquietudes, mis pensamientos. Ya vendrán otros videos y por supuesto mucho me gustaría volver a escuchar
y volver a leer los textos pasados. De técnica, es que estos textos de técnica son unas abstracciones increíbles, increíbles, unos resúmenes, ¿cómo decirlo? Ah, es comentario de Freud a Freud mismo. Y ciertamente había cosas que el doctor Freud no podía saber de su propia invención y que supimos después de su muerte. Eh, Ahorita voy a dejarlo así, este comentario. Voy a volver a estudiar los textos pasados para prepararme para el cuarto texto, que tiene por título Sobre la iniciación del tratamiento. Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, un texto de 1913. Pero eso ya será tema de otro video. Seguramente no me vestiré tan formal para aquella ocasión, pero no lo sé. Voy a ver cómo estoy de tiempo estos días. Mientras, ustedes cuídense, disfruten de su vida y nos estamos viendo para el cuarto texto de técnicas psicoanalíticas. Bye.